Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a la jornada de las presentaciones de la jornada de la tarde del Simposio Virtual de Actualización en Lactancia Materna, organizado por el Comité de Apoyo a la Lactancia Materna Bogotá, Cundinamarca. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que tiene como lema Lactancia Materna por un planeta saludable. Les habla Luis Carlos Forero Ballesteros. Yo soy nutricionista dietista del Instituto Nacional de Salud del Grupo de Nutrición. Voy a aclararles un poco cómo va a ser la dinámica. La presentación dura alrededor de 40 minutos. Después de ello vamos a destinar unos 15 a 20 minutos para una sesión de preguntas. Como se han dado cuenta, sus cámaras y micrófonos están bloqueados. Sin embargo, tienen activo el chat para hacer sus comentarios y las preguntas que vamos a tratar en ese espacio que les comento. Como se pueden dar cuenta también, al fondo de la diapositiva, la imagen que está cargando, les estoy mostrando uno de los trabajos de investigación en modalidad póster. Aquí solo lo pueden ver, lo pueden consultar con mayor detalle en la página de la Secretaría Distrital de Salud. Se encuentra el banner que los direcciona a la información del simposio y ahí pueden encontrar todos nuestros trabajos de investigación. El día de hoy, en la presentación de esta jornada, nos acompaña la doctora Diana Carolina Leguizamón Martínez. Ella es psicóloga de profesión, magíster en intervención en sistemas humanos, con estudios de posgrado alrededor de las ciencias sociales y el enfoque narrativo. Tras 12 años de trabajo en proyectos de desarrollo social en infancia, familia y salud materno-perinatal, se dedica ahora al trabajo psicoterapéutico con familias migrantes en Europa. Apoya a mujeres gestantes y a procesos de investigación social alrededor de la defensa de los derechos humanos. Como se pueden dar cuenta en la presentación, en la parte inferior colocamos sus redes donde pueden conocer su trabajo y más información de ella. La doctora Carolina nos va a acompañar el día de hoy con la presentación Herramientas para la intervención del control a la gestión emocional en la familia para la lactancia materna. Voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a la doctora Carolina. Bienvenida, doctora Carolina. Ya te doy entonces el espacio para que inicies tu presentación. Buenas tardes a todos y todas quienes están conectados hoy y por supuesto muchísimas gracias a todas las organizaciones que hicieron posible este evento y esta semana con unos contenidos que realmente en tiempos como estos creo que más que nunca están siendo trascendentales para las personas que se han conectado, para los profesionales que se han sensibilizado o han reflexionado sobre otros conocimientos y por supuesto muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a empezar entonces la presentación. Voy a compartirles la pantalla y cualquier duda entonces ya nos veremos en las preguntas. Luis, ¿me ayudas con una cosa? ¿Ahí se está viendo la presentación? Sí, se está viendo perfecto. Falta es que extenderla. Listo. Espérate. Me aparece aquí el cuadrito. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a tener una sesión dedicada a algunos aspectos relacionados con el acompañamiento más psicoafectivo en los procesos de consejería en lactancia materna, pero por supuesto también en el trabajo que diariamente tenemos como profesionales y como seres humanos con familias lactantes, con mujeres lactantes y con todo lo que implica el trabajo afectivo. Una parte bien importante de trabajar en procesos de salud física y por supuesto de salud mental en diferentes grupos poblacionales tiene que ver con el engagement que yo genero
la conexión que yo genero con los consultantes, con los pacientes, con los grupos de trabajo que vienen a nuestros talleres, con la persona que viene a consulta, con la persona que simplemente viene a una asesoría o me responde o me atiende a una visita o a la participación en un taller. Ese engagement va a ser fundamental para que cualquier proceso en salud tenga un impacto afectivo. Es bien sabido, y todos en nuestra vida hemos tenido esta experiencia, que los procesos de aprendizaje están mediados por una disposición emocional. Y todos en algún momento hemos visto en nuestra propia vida, en nuestra familia, en los niños y las niñas que nos rodean, como un cerebro motivado, un cerebro dispuesto a la atención, es un cerebro que va a tener mucha más capacidad de resiliencia, de aprendizaje, de expansión de sus conexiones neuronales. Hay muchas prácticas culturales, incluso también prácticas académicas o prácticas del quehacer profesional, entre comillas, en donde no nos cuestionamos cuál es el poder implícito en la intervención que tenemos con un ser humano, con un consultante, paciente, participante, mamá, papá, como usted lo llame. Lo cierto es que lo que yo tengo que generar y garantizar en un encuentro con alguien, y sobre todo en este tipo de consejerías, con alguien quiero decir, con un participante, alguien con quien yo esté trabajando prácticas de promoción de la salud, tiene que ser una sinergia emocional, porque es a través de la significación emocional que yo expando mi conocimiento y que para mí entender, por ejemplo, por qué estas prácticas de lactancia me van a funcionar y estas no, porque entenderlo va a ser importante, ¿no? Entonces, es súper importante que nos miremos primero como profesionales, como seres humanos, cómo estamos pautando las prácticas de relación en nuestra vida y en nuestro quehacer profesional, porque es allí en donde podemos o no marcar una diferencia, donde podemos o espantar a la persona o que se vaya mucho más confundida o de pronto si yo no promuevo un espacio de conversación, que por el juicio esa persona no me converse. Entonces vamos a ver 10 lugares para tejer afecto en la lactancia materna. Estos 10 lugares nos van a servir tanto para el ejercicio profesional, pero también para los ejercicios más de índole tal vez grupal y pues por supuesto en nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas que somos todas más allá de la labor, cargo, profesión que ocupemos. Aquí les están, y como lo decía Luis, por ahí van a estar los datos en el blog que tenemos y que manejo más con el acompañamiento a procesos migratorios con personas de diferentes países hispanohablantes, pues hay algunas notas compartidas y construidas alrededor de la salud mental que pueden encontrar allí. Les voy a leer aquí algunas de las, digamos, experiencias que algunas madres lactantes me han dicho y me han transmitido en el camino de las intervenciones psicoterapéuticas que realizamos. Una de ellas es, me siento desbordada, no estoy disfrutando la lactancia, no tengo tiempo ni de comer, ni de ducharme, estoy agobiada. A veces tengo ganas de llorar y otras veces estoy eufórica. Me siento muy rara y mi marido no me entiende. Me dice que deje el pecho para descansar y quitarme este agobio y yo no quiero. No tengo ningún problema con la lactancia, o sea, no me duele ni nada, pero noto que no estoy contenta con esta situación y me da rabia porque debería estar contenta, ¿no? Tengo muchas amigas que han sufrido mucho para conseguir dar el pecho y aquí estoy yo sintiéndome mal sin motivo aparente. Estoy embarazada y tengo miedo de no poder dar el pecho. Todo el mundo me cuenta sus fracasos, lo difícil que será. Mi familia me apoya, pero ya me están diciendo que si no lo consigo no pasa nada. Y yo no necesito eso, necesito que crean en que voy a poder hacerlo, no que piensen en mi fracaso antes de empezar. Y la última, me siento muy sola, no me da tiempo de hacer nada. Además, mi bebé se pasa la noche mamando y estoy agotada. Entonces, estos son solo unos o algunos de los relatos que podemos encontrar alrededor de la lactancia y cómo la lactancia se vuelve también a veces un lugar de silencio, de juicio, de violencia para la madre, para su bebé, por un contexto que no le permite ser contenida. Lo más importante en los procesos de trabajo con comunidades y en la misma consulta es escuchar lo que no se ha dicho.
Y eso suena paradójico, ¿no? Pues porque uno cuando va a una consulta o llega a un consultante más bien, pues uno tiene una serie de preguntas que le van a permitir hacer un diagnóstico, una guía, una orientación, ¿verdad? Pero hay que decir, y sí que lo sabemos por experiencia, en diferentes contextos del país, de Colombia, de las zonas rurales, de los municipios, de las ciudades, que podemos llegar con la mejor encuesta, con el mejor propósito, con unas preguntas diagnósticas, pero pues las personas puede que por juicio, porque no entienden la manera en cómo nos estamos expresando, pues no nos den la información. Hay que agudizar la visión, el sentido y la empatía cuando trabajamos en procesos de salud como profesionales, porque nosotros tenemos que aprender no a dar respuestas, sino a generar preguntas. Usted pregunte algo adecuado, una pregunta abierta, no de sí, no de bueno, malo, no de gordo, flaco, no de bonito, feo, preguntas abiertas y usted va a descubrir un universo de conexión diferente con el consultante que si solo hace preguntas cerradas o se ciñe exclusivamente a lo que dice ahí digamos, en la ficha que usted necesite llenar, ¿no? En algún momento resalto esta frase porque una de las mujeres con las que me encontré hace un tiempo en uno de los talleres que realizamos con mujeres migrantes principalmente, ella era mexicana y me dice, estábamos hablando de otros temas, no necesariamente lactancia materna, y por un tema más de las prácticas de salud culturales, de cómo se diferencian entre un país y otro, y pues con lo que implica atender una atención en salud aquí en este contexto para un migrante en Alemania, pues me decía como que acá se promueve mucho también la lactancia materna y el parto natural. Me decía, me sentí súper enjuiciada porque es como yo teniendo un montón de estrés por mis procesos migratorios y como que yo siento que no me da, no me sale la leche, ¿no? Y no hay como ese acompañamiento, no hay esa guía, por eso ahí yo hablo soy súper incisiva en la contención que como profesionales estamos invitados a hacer. Me decía, me sentí culpabilizada porque no se me atendió, no se me escuchó, no exploramos otras de mis creencias, de mis temores. Y es que yo creo, Carolina, que la teta no tiene la culpa de todo. Y ahí arrancamos con un poco una reflexión súper bonita. Al principio a algunas les chocó la frase, a otras les dio risa, a otras no. Generamos una conversación sobre eso. Porque es que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo la lactancia, y como ustedes ya lo saben y lo han entrenado muchas veces, cómo no tiene que ver solamente con una manera, una posición, sino principalmente un vínculo y, ojo, un estado mental. ¿Cómo está en su salud mental esa persona que viene, esa madre que viene que tiene un problema? Sencillo, no solo pensemos en salud mental, ¿cómo está su situación económica, ¿no? Y entonces ahí probablemente no podremos resolverle la situación económica, pero sí que podemos activar redes y darle un vínculo diferente. Entonces, no sé si a alguno o alguna le suenan esas frases, pero bueno, yo tengo que decir que yo en mi vida personal también las he escuchado con amigas que han pasado por procesos de lactancia. Por supuesto, también lo vamos a decir, ¿no? Hay procesos de lactancia absolutamente hermosos donde la familia está comprometida o donde la mujer se deja llevar por su propia intuición y además camina de la mano del equipo de profesionales en salud y pues es una experiencia de lactancia exitosa. Por supuesto que sí, pero hay que decir que también hay otras voces que son las que no tenemos que invisibilizar precisamente para que la lactancia materna, más en tiempos como estos, se haga un proceso viral, ¿no? Entonces, yo escucho frases parecidas a menudo, digamos, a estas que les cité, y la verdad es que aunque la lactancia materna es una de las experiencias más maravillosas que existen, también pues puede implicar incalculables retos, ¿no? Relacionados con miedos personales y sociales, inseguridades y ansiedad, y yo no estoy hablando de ansiedad, esto como que coloquialmente llamamos ansiedad, ¿no? Uy, qué ansiosa estoy porque tengo una presentación, ¿no? O porque tengo una entrevista de trabajo, o porque yo no sé qué va a pasar con este virus. No, estoy hablando de la ansiedad como una condición crónica en salud mental, un problema en salud mental que tiene diferentes expresiones, como los trastornos obsesivo-compulsivos, determinadas fobias, como la ansiedad generalizada, ¿no? Entonces estamos hablando de un trastorno como tal que he encontrado en muchas madres y bueno, hay que decirlo, también es uno de los trastornos como de nuestra época, de este tiempo, y que también se ha agudizado mucho a propósito de las medidas en general en el mundo con la cuarentena y la pandemia. Por supuesto, los cambios hormonales, natural, digamos, en todo este proceso
de la gestación, el puerperio, la lactancia y todo lo que implica los cambios de roles en la mamá. El mundo adaptado para las familias, pero no, ya como bien lo sabemos, pero no para la lactancia ni los recién nacidos. Es increíble cómo en estos tiempos todavía seguimos conversando y todavía es muy curioso cómo yo sigo recibiendo comentarios, incluso de amigas o de personas cercanas, pero por supuesto que también en los talleres de mujeres que dicen, no, 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 pero es que cómo se, literal, cómo se va a sacar la teta así para lactar en la calle, o cómo lo va a hacer, o dónde lo hago, mujeres súper preocupadas dónde lo van a hacer. Entonces, hay que decir que estos procesos de sensibilización, estas jornadas de lactancia materna deben ser también para el mundo en general. No importa si usted ha lactado o no, no importa si usted tiene un hijo o no, no importa si usted es hombre o mujer o como elija llamarse. Lo cierto es que la lactancia es un llamado urgente para la humanidad, como muy, de una manera muy linda lo tiene el lema de esta semana. Y pues eso quiere decir que también tenemos que sacarlo a las calles, sensibilizarlo. Y es que, claro, se puede sentar la familia, pues en el restaurante tenemos la silla chiquita o lo que sea, ¿no? Hemos adaptado el mundo como para ciertos roles, ¿no? Roles muy estereotipados, pero para la lactante no. Y aún así le pedimos que fresca, que salga y que, ¿no? Entonces es un poco el acompañamiento social aquí que también damos, ridiculizar prácticas de disciplina con amor y reforzar autoridad irreflexiva y violenta. Eso lo vamos a ver más adelante. La disciplina con amor empieza pues desde la gestación. Y ya lo vamos a ver en un momento. El amor materno como práctica social y no como instinto universal. En esto, por supuesto que hay muchas teorías, uno de los puntos que también vamos a tratar hoy, en donde se habla del vínculo como algo instintivo. Y eso, si bien es cierto, está, digamos, en la etología de nuestro comportamiento animal, ¿no? Esto está en nuestro ser mamíferos, el vínculo, digamos, este instinto, ¿no? De la cría, del cuidado, del lactar. Miren, hay que decir, y como bien lo sabemos, bien lo vemos, digamos, socialmente, en las noticias, en muchos lugares, no sé quién de ustedes, cuántos de ustedes han trabajado en algún tipo de hogar de niños sin, digamos, sin padres biológicos presentes, y es que la maternidad, el vínculo materno, paradójicamente, si bien viene en nuestro ADN, no es algo que sea socialmente dado, ¿no? Es decir, no es que todas las madres y padres, y tenemos ejemplos muchos en nuestras sociedades, y si ustedes no conocen ninguno, afinen un poco más la visión, porque siempre tenemos un familiar, un amigo, un vecino, las noticias terribles que a veces salen de mamás o de papás que abandonaron a sus hijos, que se olvidaron de esa vaina, ¿no? Como que eso no existe, ¿no? Y digo de esa vaina es porque literalmente se vuelve un objeto muchas veces digamos, la crianza y el niño o la niña, digamos, seguimos teniendo un trabajo muy importante en derechos de la infancia, y ahí para decir que ese es un foco de trabajo muy importante a desarrollar. No solo cuando hablamos de lactancia materna, de disciplina con amor o de disciplina positiva, tenemos que hablar de lo mismo, ¿no? De una serie de beneficios, de características, digamos, para una buena lactancia, externas y demás, sino que tenemos que desarrollar y ver si existe ese vínculo madre e hijo. ¿Era un hijo deseado o no deseado? ¿Qué está pasando, digamos, en esa familia que puede, digamos, entorpecer, por llamarlo de alguna manera, el proceso de lactancia? Entonces, eso está relacionado con la falta de sostén emocional y los juicios constantes, heridas de la infancia de la madre y del padre que afloran, la maternidad y la paternidad, bueno, especialmente pues para la madre que vive tantos cambios en su vida, en sus roles, en su biología, despierta muchas heridas inconscientes también del pasado, digamos, de sus experiencias primarias también, de infancia, el sentimiento de impotencia ante cambios de rol y mi cuerpo colonizado. Eso quiere decir que mi cuerpo está cambiando, ya mi cuerpo no me pertenece porque, no sé, porque mis cambios hormonales, porque ya no puedo yo como mujer, digamos, tener ciertos ritmos, bueno, el autoconcepto, y aunque para muchas personas eso pueda sonar trivial, como que pasa a segundo plano, lo importante, ¿no? Eso también está ahí y tenemos que trabajarlo precisamente, o, claro, si no es nuestra responsabilidad, invitar a la madre, a la mujer, que lo trabaje en algún espacio consciente o que por lo menos, digamos, se permita manifestar la emoción,
no reprimirla, y el hecho de ya manifestarla, de poder hablarla, escribirla, pintarla, ya es en sí mismo terapéutico. El sentimiento de culpa por no ser feliz, en alguna de las frases iniciales que compartí, un poco hablaba de eso, como no sé por qué todo está bien, pero hey, no me siento feliz, ¿qué me pasa? ¿Estoy mal? La sensación de soledad, de estar sola frente al mundo defendiendo tu lactancia, exposición a modas, críticas y contenidos no profesionales del medio, redes o consejerías. Recordemos que también estamos en un trabajo muy importante como profesionales de la salud en diferentes áreas o personal que apoya los procesos de la salud en diferentes áreas digamos, hacer viral este tipo de contenidos, porque también hay muchas modas en redes sociales, muchas modas afuera, muchos, no sé, consejeros de garaje que sacan contenidos que no son con respecto a la alimentación, a la maternidad, a la paternidad, a la lactancia, a la salud física, a la salud mental. Entonces, sí es un trabajo necesario a que nos comprometamos. Como esto ya sabemos, la lactancia materna es pues un mecanismo evolutivo, lo necesitamos como especies. Nuestra especie es de las más, tal vez la más indefensa digamos, de los animales y de nuestros, digamos, compañeros naturales de evolución. Porque un bebé, un ser humano va a necesitar por muchísimo tiempo un adulto, bueno, o alguien que esté ahí para acompañarlo en todas las necesidades de la vida. Es un mecanismo instintivo, por supuesto, fundamental para el desarrollo de reflejos básicos. Activa la sabiduría primitiva de las mujeres. Una mujer cuando se permite lactar es una mujer que, aunque no sea consciente de eso totalmente, es una mujer que sana, es una mujer que sana heridas, digamos, o traumas. Es una mujer que se permite hacer un trabajo incluso terapéutico a través de la lactancia, y eso no lo hemos explorado mucho porque la lactancia es, no solo se humaniza ese bebé, se humaniza esa mujer que probablemente hubiera podido pasar desapercibida por muchos eventos traumáticos o que pasa desapercibida, invisibilizada o violentada, hay que decirlo también, en muchos contextos de su vida. Y ahí la lactancia en sí mismo es un ejercicio terapéutico bidireccional. Garantiza, por supuesto, el desarrollo físico, neurológico, mental, emocional. Es un alimento emocional y, por supuesto, no solo físico. Porque la succión, digamos, arquetípicamente para el cerebro primitivo que los seres humanos tenemos todos, digamos, es ahí donde me está diciendo literal, tengo un agarre con la vida. Todos los seres humanos necesitamos agarres en la vida. Por eso es que ustedes, donde sea que estén, o están trabajando, o tienen un hijo, o tienen una pareja, o tienen una hija, o tienen a quien querer, o buscan a quien querer, o tienen un amigo, o tienen una amiga, o no, buscamos un agarre para la vida. Y ese momento de la lactancia va a ser fundamental para que los agarres futuros sean agarres equilibrados, sanos, edificantes, y no al revés. Por eso es que también nuestra sociedad en muchos lugares está mal, porque desde niños y niñas estamos rotos, y los adultos que llegan a consulta psicoterapéutica, todos además deberíamos ir, pero muchos de los que llegan están rotos desde la infancia y empezando por un lugar donde no se les humanizó. Así que necesitamos humanizarnos, porque el hecho de haber nacido de la manera en como lo hayamos hecho y en esta especie no nos hace humanos. Y bueno, pues por supuesto también sabemos que digamos, neurológicamente implica la explosión, la aparición, el desarrollo, la liberación de unos neurotransmisores que van a ser fundamental para la salud mental, para el vínculo, para el enamoramiento, para la profundización luego de nuestro sistema límbico, todo el encargado de las emociones. Entonces, por supuesto que la lactancia materna es lo normal, no es natural que duela. En esto hace poco también estábamos hablando sobre parto humanizado en algunos de los procesos que se desarrollan acá, y citábamos un libro muy bonito que se llama Pariremos sin dolor, y Pariremos sin dolor tiene una apuesta muy interesante sobre cómo repensarnos el dolor, y creo que especialmente vuelve a tener cabida este libro en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Cómo nos estamos relacionando con el dolor? Nos enseñaron a relacionarnos con el dolor. A esa mujer que llega a su consulta o a su taller, le enseñaron a relacionarse con el dolor. Y tengo que decirlo también, muchas veces por el hecho de ser mujer. Y nosotros le estamos pidiendo que eso no le duela, venga, resignifiquemos el dolor, hablemos del dolor, porque no es natural vivir con dolor, no es natural amar con dolor, no es natural lactar con dolor y no es natural parir con dolor. Entonces,
eso implica también, incluso como profesionales de la salud, de construir nuestros propios conocimientos, de construir nuestras propias herramientas profesionales para acercarnos otra manera a generar una experiencia de placer. Miren, el placer es lo que sana. El placer es el que nos dijeron que teníamos que contener desde chiquitos porque se veía mal. Lo que pasa es que fue por contenerlo que no supimos cómo desarrollarlo en la infancia, pero usted genere placer en su vida. Venga, vea una serie que le gusta, coma algo que le gusta, reciba un beso de alguien que le gusta, lea un libro de algo que le gusta, haga un esfuerzo que por más de que haya sido duro y que usted la luchó un montón y se puede decir que no pasó cosas chéveres, pero al final usted obtuvo ese resultado, ese esfuerzo, ahí hubo placer, eso sana. ¿Y cómo va a ser distinto para los procesos de crianza? ¿Por qué enfatizar digamos, en castrar a nuestros niños y a nuestras madres emocionalmente hablando? Entonces, el placer sana, tenemos que buscar el placer y acercar a nuestros consultantes al placer, el placer de un abrazo, el placer del afecto, el placer de mirar a los ojos. Lo que ustedes, por supuesto, ya saben, exclusiva hasta los 6 meses, combinada con otros alimentos, luego después cuando se inicia la alimentación complementaria y todo el favorecimiento del vínculo. Vamos entonces a empezar con estas 10 prácticas. El primero, las emociones de la madre, ¿no? Entonces, vamos a decir algo bien importante. Nos han dicho normalmente que las emociones se controlan, no se gestionan. Venga, que a usted no se le note la tristeza porque la gente va a preguntar. Que a usted no se le note la rabia porque qué pereza usted siempre de mal genio. O ahí viene el mal geniado o la mal geniada. Que a usted no se le noten las ganas porque es que si a usted se le notan las ganas va a ser como un problema. Que a la señora que vino, que siempre está de mal genio, que pereza atender a esa consultante porque siempre está de mal genio. O que pereza atender a la otra porque es que es demasiado amorosa y eso a mí también me raya como profesional porque yo soy más bien soy distante y a mí no me gusta que nadie se me acerque, ¿no? Entonces, las emociones no son buenas ni malas, no son positivas ni negativas. Las emociones existen como mecanismo neurobiopsicológico para poder evolucionar y aprender. Una emoción no es igual a un pensamiento, una emoción no es igual a una realidad. Una emoción es un estado que me permite una disposición particular para el aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos, por ejemplo, casos como la depresión o la ansiedad, eso no se cura pensando usted positivo, porque ya dijimos que sí hay una implicación biológica. Cuando yo siento alegría, tristeza, felicidad, depresión, miedo, rabia, lo que sienta, ¿no? Entonces, no hay emociones buenas ni malas. Entonces, acá, lo primero es validar las emociones de mamá, de la persona que llega, de la familia lactante, de lo que me está generando ese vínculo, ¿no? Validarlo. Por supuesto que es una etapa vital, ¿no? La lactancia materna para la mamá, es el inicio de una nueva vida, pero también implica estar permanentemente dispuesto y disponible y ojalá para quienes nos estén viendo que todas sus experiencias de maternidad y paternidad hayan sido absolutamente pensadas y absolutamente disponibles, pero la verdad es que muchos seres humanos tienen hijos sin estar totalmente disponibles para ello y después se van encarando a los retos que eso implica y partimos precisamente desde la gestación. Entonces, hay que decir que también muchas madres, padres, familias lactantes viven desbordadas, ¿no? El nacimiento de un hijo entonces requiere un proceso de adaptación porque es un cambio. Es una mujer, en ese momento la mujer experimenta diferentes procesos y también experimenta un tipo de duelo. Aunque digamos, no, Carolina, qué exageración, qué duelo ni qué nada, pues, o sea, si viene un mecanismo natural, puede estar sintiendo cosas difíciles o lo que sea, pero ¿cuál duelo? Hay un tipo de duelos porque mi identidad está cambiando, porque efectivamente mis roles cambian, porque incluso yo como mamá en la relación con mi pareja o si no tengo pareja o incluso si la tenga, en la relación con mi misma sexualidad y mi rol sexual y mi identidad de género también se está cambiando. Y lo que esperan alrededor de mí también está cambiando. Entonces hay un tipo, digamos, de duelo, ¿no? Algunas de las mujeres con las que trabajo citan cosas como pérdida de la independencia de la madre, pérdida de tiempo de descanso, pérdida de dedicación a una misma y autocuidados, pérdida de relaciones sociales y de relación exclusiva con la pareja, ¿no? Y digo pérdida porque así lo citan, por supuesto que yo ahí entro a hacer toda una reflexión, claro, pérdida, pues busquemos una palabra, una narrativa que me genere otra identidad que no sea la pérdida, pero digamos que la primera, el recurso lingüístico para nombrarlo es ese, ¿no?
Entonces aquí también hay una invitación a construir una nueva identidad, entre comillas, o a ensanchar los referentes identitarios, como hija, como hermana, como pareja, como amiga, como familia, como padre, como madre, como hombre, como mujer, ¿no? Y entonces esto también es algo que es importante que atendamos. Entonces, primero, legitimar las emociones diversas, ¿no? Desde la gestación y por supuesto en el posparto y todo lo que va a implicar el acompañamiento en primera infancia. Transmitir que estos sentimientos y emociones son legítimas, renunciar a nuestra necesidad de que la gente se esté sintiendo bien o de que si su bebé está bien ya siéntete, pues sabes, agradecida y piensa siempre positivo. Por supuesto que lo deseamos, todos deseamos estar bien mentalmente y ver la vida con esperanza, pero también hay que decir que no siempre es posible, ¿no? Por lo que sea, porque la persona no puede, porque las condiciones en el afuera no lo dan, por lo que sea. Y también es importante validar eso. Las expectativas que generamos sobre el posparto durante el embarazo muchas veces no son realistas, ¿no? Entonces, hay que decir que casi que en los cursos de preparación para la maternidad y paternidad sería muy bonito desde ese momento empezar a hablar de validación emocional, de gestión emocional, no de controlar, porque el que controla es como el que reprime, es como la olla express. Y si usted controla, en algún momento esa vaina va para otro lado. Y los que tienen hijos adolescentes o vivieron la adolescencia en un hijo o han visto la adolescencia en otros, saben que alguien que yo reprimo es alguien que va a explotar, ¿no? Un poco. Y es lo mismo pasa con las emociones. Se va reflejado después en algo mucho más psicosomático. Muchas de las enfermedades crónicas de nuestro tiempo son psicosomáticas también. El segundo punto, producción y estimulación, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos, cómo la producción y la estimulación tiene que ver con también la libre demanda, ¿no? El buen agarre del pecho, por supuesto, el contacto piel a piel, no poniendo horarios a la lactancia, ni dando pues chupete, por supuesto, ni infusiones, ni nada de eso, alimentando y nutriendo las relaciones y el pensamiento. Digamos que hay unas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero también cómo se promueve la estimulación de la lactancia, se promueve a través precisamente de los ejercicios en salud mental. Entonces, una de las cosas que trabajamos con familias, específicamente con mujeres, con las mujeres de estas familias, quiero decir, es el libreto interno. Es decir, usted cómo está gestionando sus pensamientos, cuál es ese libreto interno que usted se está contando sobre lo que le está pasando, ¿no? Porque lo cierto es que como seres humanos nos encapsulamos en nuestras narrativas de vida. No es que yo lo veo así, yo lo siento así, eso es y punto, ¿no? Y no está mal, lo necesitamos, pero uno de los trabajos de los profesionales en talleres, en visitas domiciliarias, en consulta, es ampliar los referentes identitarios y narrativos con respecto a la vida de las personas y de las familias cuando llegan. Pero claro, yo como, no me voy a quedar 3 horas en consulta, Carolina, no, por supuesto que no. Usted haga unas preguntas generativas, o sea, hay que entrenarnos en hacer preguntas cuando trabajamos con población, porque a veces solo tenemos 20 minutos, en el mejor de los casos, para una consulta, ¿no? Ya lo sabemos, nuestros sistemas de salud a veces no nos permiten más tiempo. O a veces tenemos un taller o una visita domiciliaria. Usted no busque que le den respuestas solamente, busque también generar preguntas. Por supuesto, promover el vínculo durmiendo y en buenas prácticas y en prácticas seguras, ya lo sabemos, de dormir, de cuidado, de acompañamiento en las noches con nuestros niños. Y en tratar de desmentir en los procesos que tengamos con las familias lactantes es súper importante explorar las creencias y los mitos desempoderantes alrededor de la lactancia. Y hay que desarrollar muchísimo la capacidad de confianza en la mamá, ¿no? Como tú lo puedes hacer, tú también lo sabes, es un conocimiento que viene en ti, habla con tu niño, con tu niña, lo sabe, ¿no? El papel del padre en la lactancia, ¿no? Y es que en momentos como este, pensarnos las categorías de maternidad y paternidad con masculinidades diversas y no tóxicas y feminidades también diversas va a ser fundamental. En el trabajo en familia lactante es súper importante hablar de masculinidades no tóxicas, ¿no? Y entonces es súper importante que si papá no está porque esa mamá está sola o por lo que sea que haya pasado en la relación con el papá biológico de ese bebé, pues apoyar otro tipo de vínculos con lo masculino, porque es que
el rol de lo masculino va a ser, digamos, fundamental como energía, digamos, inconsciente para poder acompañar los procesos de salud mental de ese recién nacido. Todos los seres humanos necesitamos, vivimos, habitamos en referentes de masculinidad y feminidad. Y aquí, digamos, no es porque esté relacionado con nuestras experiencias de vida necesariamente emocionales o de la sexualidad, sino porque es que es con base a esta energía que también se van a equilibrar otro tipo de procesos para el desarrollo del cerebro. Entonces necesitamos promover en las familias o participación de hombres y mujeres. Y por supuesto no tiene que ser solo la pareja o el papá biológico. Hay abuelos, hay tíos, hay primos. Los profesionales de salud, cómo también se están integrando a esta conversación. Los hombres y las mujeres profesionales en medicina, los hombres y las mujeres profesionales en nutrición, ¿no? Entonces, obviamente también es muy importante en este punto promover el paternar en red, el maternar en red. Pilas, el profesional de la salud no siempre va a estar. Este trabajo no puede durar por esta semana de la lactancia materna, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos, digamos, hacer virar otro concepto y es maternar en red, paternar en red. Así que aquí va a ser muy importante que vinculemos no solamente en el proceso de la lactancia, sino de acompañar digamos, los cambios de rol y de identidad de la mujer en el proceso de la lactancia y de la maternidad. Y, por supuesto, de los diferentes roles y oficios y ocupaciones en casa, en la vida. El cuarto punto que debemos tener en cuenta es la presión social como catalizador de los mitos desempoderantes. Y es que, miren, no hay una manera de ser niño y niña, no hay una manera de ser mujer, no hay una manera de ser hombre. Y ya les dije hace un momento, aunque por supuesto que haya toda una historia biológica que nos dice que tenemos una predisposición al vínculo, una predisposición entre comillas natural, a lactar, a querer a nuestros hijos y nuestras hijas, también sabemos que gran parte de nuestra identidad y la manera en cómo queremos o no, cómo establecemos vínculos o no, cómo reconocemos al otro o no, tiene que ver con nuestras creencias sociales y culturales, ¿no? Y eso tiene que ver entonces aquí con que alrededor de la lactancia, de la maternidad y la paternidad hay unos cuentos súper idealizados, ¿no? Como tipo, la mamá siempre feliz, súper sonriente, como también otras cosas como la mamá que nunca tiene tiempo, la mamá que no está, el niño que venga, pero si mi hijo pudo sobrevivir sin que yo estuviera todo el tiempo porque yo tenía que trabajar 24/7, como que el suyo, ¿por qué no, no? O sea, hay todos los extremos. Y entonces acá también hay que decir que cuando hablamos de consejería de lactancia materna, no estamos hablando solo de mamá y papá, sino estamos hablando de deconstruir las creencias culturales desempoderantes relacionadas con la lactancia y con la maternidad. Y aquí también hay una presión mucho más grande, el monstruo de las farmacéuticas, el monstruo de la industria de la alimentación, que por más de que publicitariamente me venda unos esquemas súper bonitos del afecto, está vendiéndome un producto y detrás de eso también necesitamos de construirlo, ¿no? Entonces, críticas familiares, presiones farmacéuticas y de la industria de los alimentos, creencias arraigadas en la familia, el cuerpo de la mamá como objeto, en donde todo el mundo, incluyendo muchas veces los profesionales de salud, tenemos una opinión que el problema no es la opinión ni siquiera, el tema es el juicio detrás de la opinión. Entonces, muchas pilas, cuando damos un taller, ¿usted está transmitiendo un juicio o está transmitiendo una posibilidad de reflexión? Usted está transmitiendo un conocimiento arcaico, pues porque yo lo digo, o por supuesto que yo sé que quiero promover unas prácticas saludables y sé que desde el sector salud hemos construido esta experiencia, pero también tengo que decir que lo que impongo no se aprende. Acuérdense que el aprendizaje está mediado por una disposición emocional. Entonces usted no se enganche con la mamá, con el usuario, con el consultante, con el participante en el taller, sino que construya preguntas. Venga, sea curioso. ¿Por qué es que construyó y por qué es que cree esto? ¿De dónde viene eso? Juicio sobre lo que debe ser, implementación de prácticas de consejería, acompañamiento y medicina, descontextualizadas de la historia sociocultural. Miren, hay que decirlo, no es lo mismo una mamá musulmana entendiendo la lactancia digamos, una mamá que tuvo que pasar el Mediterráneo y llegó a Italia en procesos
pues muy duros de estar refugiadas, ¿no? Cuando quiero decir que no es lo mismo, no es que por supuesto el instinto biológico no sea el mismo, ¿no? Yo sé que no, pero es más las creencias prácticas relacionadas con eso, lo que le dijeron a las mujeres o no que se podía o no. Entonces hay que digamos, hacer énfasis en esto, porque hay diferentes influencias sociales, económicas, culturales, ¿no? Diferentes presiones también sobre cómo debe ser o no una lactancia exitosa. Y hay que entender que cuando hacemos tanto énfasis en lo que debe ser, también generamos como cuadros de ansiedad. Carolina, te quedan 5 minuticos. Muy rápido, sí. Entonces ya, estoy viendo. La directriz emocional del amor, que digamos que aquí idealmente en los procesos de lactancia materna tenemos que promover algo que está relacionado con unos conceptos que se han llamado crianza positiva, y crianza natural. Esto no tiene nada que ver con la ausencia de disciplina, al contrario. Tiene que ver con el establecimiento de límites, pero tiene que ver con establecer relaciones horizontales, con relaciones que le permiten al niño autorregularse emocionalmente. Tienen que ver con relaciones que me dicen o me invitan a acabar con la obligación en mis modelos de crianza, sino a invitar a generar procesos más de autorregulación, del contacto seguro, de la regulación emocional, y lo que pasa es que nosotros en general nos dijeron que no podíamos regularnos, por eso siempre incluso crecimos en sociedades que no pudieron regularse, por eso necesitamos siempre un policía literal al lado, en general pues la mayoría de países, por decirlo. La lactancia y la alimentación inicial tiene todo que ver con el autoconcepto y la autoestima en la adultez. Si queremos también trabajar en consejería de lactancia materna, tenemos que mostrar la trascendencia a largo plazo. Ustedes no se imaginan la cantidad de trastornos de la conducta alimentaria, tipo bulimia, anorexia, ortorexia, que están relacionados con, en términos, claro, no soy experta, para eso se los dejo a los profesionales, digamos, nutriólogos, por supuesto, pero en parte de salud mental está relacionado con lo que a mí me dijeron de pequeña que había, no, la comida buena, la comida mala, la comida como recompensa, ay, si comes bien o si haces mucho ejercicio, el sábado vas a tener esto, o si vas a comerte un helado, o venga, usted no coma esto porque no se puede, usted no coma a estas horas porque no se puede, es decir, hay que invitar a las familias a explorar una alimentación intuitiva, porque a futuro puede desarrollar como muchos problemas también con la relación con el autoestima. Hay muchos adolescentes, ustedes no se imaginan cuántos, y me atrevería a decir que muchos de los que estamos escuchando que hemos pasado por crisis de autoestima y de autoconcepto, y miren atrás, eso tiene todo que ver con esas prácticas en la primera infancia. La lactancia materna, entonces las crisis de esas grandes crisis desconocidas, hay que hablar también en la lactancia materna, además de esos cambios de roles que vimos, cómo hay unas crisis. A los 3 meses hay una y a los 2 años hay otra. Crisis en la relación mamá e hijo. Hay que profundizar sobre eso. Hay que hablar con el equipo interdisciplinar de esas crisis que se dan. También hay que trabajar con las mamás que no pueden lactar, la culpa de no poder lactar, ¿no? Y lactar como un escenario silencioso y solitario. Muchas mujeres, como lo vimos en la primera diapositiva, tienen dudas sobre por qué no voy a poder amamantar, ¿no? Entonces, eso también viene acompañado desde los procesos de las consultas de preconcepción, ¿no? Y cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar esas dudas. El cuerpo de la mujer es algo que, si bien miren que es tan natural lactar, y yo le estoy diciendo a la mamá que se conecte con su capacidad intuitiva, esa mujer muchas veces, si vive en determinada favela o determinada zona periférica de la ciudad o determinadas condiciones de vulnerabilidad, esa mujer ha sido violentada muchísimas veces. Y yo le estoy diciendo que confíe en su capacidad de comunicarse con su bebé. Esta señora no sabe confiar, no porque no quiera, sino porque necesita una experiencia que la invite a confiar. Aquí también hay un tema de apego en el que no voy a profundizar en este momento, pero tengo entendido que esta presentación va a quedar disponible y, por supuesto, muchas de las personas que me ven habrán trabajado en este tema. Y es que el apego es básicamente la construcción de una relación particular entre el niño, la niña y el vínculo o el contexto inmediato. Hay que decir que hay, digamos, apegos positivos
y apegos negativos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, apego es todo tipo de vínculo, pero es que yo también puedo crecer en vínculos ambivalentes, en vínculos contradictorios, esos que generan conductas sociópatas con el tiempo. Y ahí también hubo un apego, paradójicamente. Entonces, pilas con que no siempre cuando hablamos de apego naturalicemos que es positivo. Por eso es súper importante hablar también que hay un apego negativo, este que no le permite a los niños ser atendidos en sus necesidades, este que dice, venga, déjelo llorar, ¿por qué no? Este que sigue concibiendo a los niños como seres vacíos, que no tienen opinión o que les falta un montón para poder entender su mundo. Cuando ellos, más que los adultos, están súper sensibles a todos los sentidos del mundo y por eso de ahí, digamos, un poco la importancia de desarrollar diversas conexiones neuronales a través de la estimulación temprana en los niños, en donde la lactancia, por supuesto, juega un papel fundamental. Pero esto para decirles, en los procesos de acompañamiento que realizamos con consultantes, necesitamos hablar de crianza o más bien de vínculo y de apego y de hablar también cómo existen, hay todo tipo de apego, acordémonos, pero cómo debemos promover los apegos que podemos llamar positivos o empoderantes, ¿no? Ahí pues está toda la teoría del apego, en el que por ejemplo la Fundación Canguro también en Bogotá ha desarrollado un trabajo súper bonito, especialmente con niños digamos también en condiciones de abandono. Ahí se ha hecho un estudio muy interesante en ese sentido. Recordemos un poco que las emociones pues son ese lugar un poco más cultural. Hay familias múltiples, diversas y tenemos que abordar estos temas también. Y acuérdense que la calidad no depende, la calidad de nuestras intervenciones, incluso de la lactancia, no depende solo del qué, sino del para qué y cómo. Entonces no solo depende de que usted sea el súper profesional preparado. Venga, ¿cómo lo está transmitiendo? ¿Qué experiencia emocional está generando? Igual que la mamá que acompaña, la abuela que acompaña, el otro, el hijito menor que cuando pues se empiezan otras fases comportamentales al ver que su, digamos, protagonismo ha sido cambiado un poco, ¿no? Entonces, ahí es súper importante que no pensemos solo en el qué queremos transmitir, sino en el cómo, en las redes, en las capacitaciones, hay que hablar con la partería tradicional también, porque en muchos lugares del país, bueno, no sé si tal vez no lo vean allá, pero digamos, en lo que tiene que ver con el Chocó, toda la zona del Urabá antioqueño y el Amazonas, hay mucha partería tradicional. Hace poco, acá también se utiliza, digamos en Alemania se utiliza mucho el acompañamiento de una partera que no es médico, que no es nutrióloga, que no es enfermera y se prioriza también el acompañamiento de una partera. Entonces hay que pillarnos también esos otros actores que debemos ir vinculando a nuestra labor de sensibilización. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por tu presentación, por mostrarnos todas las herramientas para la intervención, para que veamos que hay más caminos para trabajar la lactancia, ¿no? Resalto de todas esas herramientas, las emociones de la madre, la estimulación, sobre todo la participación de la pareja, de la familia, de los profesionales de la salud, y la resalto porque eso ha sido un hilo conductor de nuestro simposio, en el espacio de Comparteras, en el espacio esta mañana con la pediatra, se resalta también esas herramientas, ¿no? Y la parte el papel de la también como la lactancia es un proceso terapéutico, ¿no? que también es algo bueno para las familias. Mencionaste algunas frases que seguramente muchos hemos escuchado para ayudar a identificar como esos retos que presenta la lactancia materna, que como mencionaste hay situaciones donde transcurre de la forma más exitosa, todo transcurre muy bien, como hay otras que no son tan sencillas. Entonces, digamos que para todos no es igual y es importante que las familias pues empiecen a reconocer, los profesionales, todos tengamos todos estos aspectos en cuenta. Vamos ahora con las preguntas. Hay unas preguntas y unos comentarios. Voy a empezar con la primera. La primera nos dice, ¿cómo ayudar a gestionar las emociones de una gestante que tiene antecedentes de pérdida para un...
Luis Carlos, se te fue un poquito la voz, pero te entendí. Ok, si quieres te la Por repito. favor, sí. Mira, sí, claro, mira, dice, para ayudar a gestionar las emociones de una gestante que tiene antecedentes de pérdidas recurrentes para una experiencia positiva de la gestación. ¿Cómo ayudar a gestionar esas emociones de una gestante que tiene antecedentes de pérdidas recurrentes para que su gestación sea positiva? Claro. Eso es un tema larguísimo en el cual, pues nada, hay unas herramientas súper bonitas. Miren, la pérdida de un hijo, los abortos, las pérdidas espontáneas en general, tienen unas heridas súper profundas en la sexualidad y en la creencia de la capacidad de fecundar la vida de una mujer. ¿Cómo trabajarla? Yo me acercaría brevemente a explorar herramientas arteterapéuticas. Uno. Dos, y arteterapia, quiero decir, la arteterapia está disponible en general para desarrollar en procesos comunitarios. O sea, esto no es solamente de un ejercicio de profesionales en salud mental. Entonces hay que ayudar, incluso vincular en nuestras intervenciones con el acompañamiento adecuado. De ahí el trabajo necesario entre los diferentes profesionales, salud mental, pero por supuesto también médicos, nutriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, seguramente odontólogos, quienes que tengan que ver con la familia, y los agentes comunitarios en salud en herramientas arteterapéuticas. Entonces, primero, averigüemos sobre herramientas arteterapéuticas que va a permitir transmutar el dolor, expresar el dolor. Lo segundo, necesito que la mujer vuelva a habitar su cuerpo, porque simbólicamente esa mujer digamos que se ha desterrado de sí misma ante tanta pérdida, o ante una pérdida, o ante varias pérdidas, ¿no? Entonces, cuando digo que se ha desterrado de sí misma, es, ok, volvamos a comunicarla con su útero, volvamos a comunicarla con su sistema reproductivo, volvamos a explicarle, porque miren, hay una realidad, y es que las mujeres, ni los hombres, conocemos bien nuestro sistema reproductivo. Pregunten a las niñas, no conocen a las niñas, a las adolescentes, no conocen bien cuál es su sistema reproductivo. Nosotras las mujeres adultas, ¿qué es realmente la vagina? ¿Qué es realmente un orgasmo? ¿Qué es realmente una pérdida? ¿Qué es realmente la fecundidad? Ahí hay un trabajo en acompañamiento en educación sexual también para esa mamá. Pilas, no para juzgarla, no para educarla, lo que quiero decir es para que se habite, qué pasó, dónde pasó. Miren, hablarlo va a ser terapéutico para ella, hay que permitirle, ¿no? Entonces serían esos dos lugares. Y el tercero, la capacidad de enraizarse con el presente. Ahí, las estrategias de una cosa que se llama mindfulness van a ser fundamental. Por supuesto que ustedes lo han escuchado. Pero entonces el mindfulness para la mamá gestante va a ser fundamental, tanto para la que haya tenido pérdidas antes como para la que no. Esas tres herramientas creo que, por lo menos para procesos comunitarios, pueden servir un montón. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿en qué afecta que un bebé no crezca con su padre? Miren, aquí pudiera haber muchos debates, ¿no es cierto? Y yo no voy a decir que afecta en el sentido del daño. No pongamos esta dicotomía en la que los profesionales de salud somos tan expertos en clasificar bueno o malo. La vida ocurre en medio de esas dos dicotomías aquí. Aquí, en este medio de esas dos dicotomías, ocurre la vida. Nos enseñaron a relacionarnos, por eso hice tanto énfasis. No hay emociones positivas ni negativas, hay emociones, ¿no? En medio de esas dicotomías es que, digamos que, no sé si necesariamente de un padre, pero sí de una figura, digamos, que le permita encontrarse con la alteridad, que es esa parte masculina que le va a permitir desarrollar otro tipo de habilidades, digamos, a nivel más psicoafectivo, de comprensión de su propia energía, ¿no? De comprensión de sus propios sistemas de identidad, de explorar diferentes lugares de juego en su vida, con su identidad, con las relaciones de poder, con el lugar social también que ocupa, con el establecimiento de límites. Entonces, por eso es súper importante hablar de maternidades y paternidades y de hablar de masculinidades y feminidades. Hay una nueva corriente súper bonita ahora en la primera infancia que habla sobre cómo trabajar a través de diferentes herramientas pedagógicas con niños y niñas para ampliar las comprensiones del ser hombre y de ser mujer. Lo que quiero decir entonces es,
no lo va a dañar, por supuesto que no. Tendríamos a, no sé, 70% de la humanidad desahuciada, porque independientemente, sabemos todos que hemos tenido papás o mamás tóxicos y tóxicas también, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que necesitamos hombres y mujeres, o esos roles de lo femenino y lo masculino, rondando en el proceso de acompañamiento pedagógico. ¿Para qué? Para un desarrollo neuropsicológico diverso, para el desarrollo de establecimiento de límites psicoafectivos diversos que van a impactar en el establecimiento de afectos en la adultez o en la adolescencia. Tenemos también unos comentarios, voy a leértelos, incluso uno de ellos está muy relacionado con la pregunta del padre. Dice, si es cierto que cuando no se da leche al bebé, la unión no es tan estrecha con la madre. Y el otro comentario dice, muchas gracias, qué tan importante es ver que en la familia materna está implicada la familia. La siguiente pregunta dice, ¿puedes explicar mejor lo de red paternal? Sí. Entonces, no, claro, sí es súper cierto, voy a retomar ese primer comentario, que el vínculo piel a piel es fundamental. Pero lo que quiero decir es, también sabemos, hay niños, yo trabajé en un hogar por un tiempo importante de niños y niñas que vivían con VIH y estaban internados y no convivían con su familia biológica por diferentes motivos. Ahí el establecimiento del vínculo también es fundamental, el volver a tejer el vínculo con la vida. Entonces, la lactancia en todos sus escenarios, por supuesto, debemos promoverla. Sin embargo, si nos encontramos con una mamá que por algún motivo, no sé, o con un bebé que no tiene esa mamá, pero tiene ese papá, vamos a trabajar el contacto piel a piel. Entonces sí, el contacto sana, el contacto lo necesitamos, el contacto es evolucionante. Cuando hablo de red paterna, es que hay un concepto que es maternar en red, ¿no? Maternar en red ha ido creciendo, es decir, mamás que se juntan a contar experiencias de mamás, mamás que se juntan a tejer, a creer, a hablar, a hacer ejercicios diferentes, a hablar de su estado emocional. Eso mismo pasa con los papás. Ustedes no se imaginan, yo trabajo principalmente con mujeres, pero a mi consulta psicoterapéutica han llegado hombres de diferentes edades, y eso que mi mensaje es principalmente para mujeres, pero diciendo, venga, yo como hombre no tengo un lugar acá, a mí no se me escucha, no se me dice, o yo la verdad es que no sé cómo expresar mis emociones, porque no pude. Entonces, digamos que también es una invitación, cuando digo de paternar en red, es armarnos redes de padres conscientes. Ese sería un proyecto súper bonito, en los municipios, en el país, a través de los procesos virtuales, a través de los pueblos. Venga, citemos a los hombres a hablar de paternidad. ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Usted cómo lo ha afectado? ¿Usted cómo lo ha vivido? ¿Cómo no lo ha vivido? ¿Cómo no lo quiere vivir? ¿Por qué? ¿Qué cree? ¿De dónde? Entonces me refiero un poco es paternar en redes, crear redes de padres, hombres, que puedan hablar de su maternidad, que los invitemos, perdón, de su paternidad. Y bueno, por supuesto también hablar de cómo el proceso de maternidad ha movido cosas en ellos, en la familia, en su relación de pareja. Eso un poco, Luis. Listo ya, qué pena, tenía apagado el micrófono, pero la siguiente dice, ¿cómo apoyar y orientar a una madre lactante menor de edad que no está amamantando porque le duele mucho la succión y que no tiene un buen pezón y tiene problemas familiares? La relación con su madre es mala. Imagínate, ahí estás, imagínate, ahí tú ya estás dando la entrada, ¿no? Y es que yo les digo nuevamente, y por favor pongan mucha atención en sus hijos, en sus primos, en sus familiares, en ustedes mismos. Muchos de los adultos en este mundo somos adultos rotos. No crean que los adultos tiranos que gobiernan el mundo de la manera en como quieran o que hacen el mal, son adultos que tuvieron la infancia más linda en términos de vínculo, son adultos rotos. Entonces, ¿cómo apoyar? Primero, validar. Muchas veces cuando uno está triste, piensen ustedes cuando han pasado situaciones tristes. Lo último que uno necesita es que me digan, ay Carolina, esto también va a pasar, ay Carolina, fresca, ay Carolina, piensa positivo, mira el cielo azul. Venga, no puedo. A veces, muchas veces lo último que yo necesito es que más o menos desocuparme. Y ahí hay que preguntarse primero como profesionales si estoy en la capacidad de que el otro se vacíe en mí, independientemente de que sea psicólogo o no. A veces uno se encuentra
con personas en las consultas que se vacían con uno. Entonces, lo primero, validar la emoción. Lo segundo, usted no va a estar siempre como profesional, ¿cierto? Entonces, necesitamos activar redes de trabajo, las redes de buen trato, los comités, las comisarías, las estrategias locales en IEPI, en IAMI, todas estas estrategias que deberían haber, si las hay, las estrategias culturales que yo puedo promover. Hay muchos espacios ahora de psicoterapia, por ejemplo, gratuita. Yo conozco muchos recursos virtuales de mujeres. En Colombia conozco unos grupos de mujeres súper bonitos que están extendiendo un trabajo muy consciente de tejer red, de mujeres que se sientan para hablar entre mujeres, de apoyar procesos de maternidad. Entonces, validar, no enjuiciar, remitir, activar red. Y como contaste más detalles de esa situación, pues mira, tú ya lo viste, o sea, sin duda es una vaina que a mí me recuerda cosas de antes. Ahí tenemos que movilizarnos a tramitar esa relación. Y creo que ese sí es un trabajo muy personal y muy en salud mental. Bueno, cumpliendo con nuestro cronograma, vamos con la última pregunta. Tú sabes que tenemos el alcance del simposio es bien grande, tenemos invitados de todo el país, tenemos asistentes invitados internacionales, entonces digamos que llegan muchísimas preguntas de todos los contextos. La última nos dice, en nuestro entorno, ¿qué estamos haciendo con estas madres que se les dificulta lactar a su bebé? En nuestro entorno, ¿qué estamos haciendo? Sí, con estas madres que se les dificulta lactar a su bebé. Me imagino también que qué podríamos hacer, por ejemplo. Sí, sí. Miren, voy a contar, yo creo que igual aquí con todo el equipo interdisciplinar que hay pudiéramos desarrollar muchas estrategias, pero voy a contar como una concreta que vivimos hace poco con mujeres mexicanas y peruanas y bolivianas, algunas de ellas viniendo de comunidades indígenas, ¿no? Digamos que, a ver, que migraron acá, pero que pertenecen a algún tipo de etnia en particular. Ahí, ¿qué podemos hacer? Primero, por supuesto, la atención médica. Vamos pues a descartar cualquier proceso biológico, neurológico que pueda estar afectando este proceso, ¿no? Lo segundo, y voy a contar un ejercicio que aquí ya se hicieron, fue trabajar con diferentes herramientas de la herbología. Este conocimiento un poco más tradicional, en donde hicimos unos ejercicios sobre cómo activar los sentidos y el sistema nervioso a través de plantas que me permiten a mí bajar el ritmo ya a nivel como de aromaterapia, por ejemplo, ¿no? En cosas de lavanda o manzanilla, en fin, un ejercicio que hicimos sobre herbología para manejo de la ansiedad. Esto para decirles que ya lo sabemos, el estrés es uno de los factores que dispara el tema de no poder lactar o que literalmente mi cuerpo se bloquee. Y eso nos pasa en muchos contextos de la vida, ¿no? Entonces, creo que necesitamos apuntarle al sistema nervioso. Necesitamos tranquilizar también al sistema nervioso. La atención médica, la atención con prácticas tradicionales que hay en la casa de esta familia que me pueda generar paz. Un lugar, una meditación, una vela, un altar, un ritual, una oración, ¿no? Después de lo primero, como que es la parte médica, ¿no? También, por supuesto, los procesos en salud mental, pero lo tercero es necesito enseñarle prácticas de relajación neurológica en casa a la mamá. Mindfulness, meditación, por supuesto, pero también hay todas unas prácticas de aromaterapia relacionadas con eso, porque yo necesito impactar el sistema nervioso. Necesito que los neurotransmisores también se activen por sí solos. Hay gente que los activa comiendo, consumiendo cosas, ¿no? Medicándose todo el tiempo. Yo también tengo la capacidad de activar mis propios neurotransmisores. Eso lo puedo trabajar en comunidad, para eso hay una serie de estrategias y eso en eso la herbología también ayuda un montón como una de las cosas que puede acompañar la integralidad de los paquetes en salud para la familia lactante. Bueno, yo te había dicho que era la última, pero es que me están pidiendo una más, ¿sí? Y pues pidiendo disculpas a los participantes por extendernos unos minuticos más, te la voy a leer. Dice, ¿cómo abordar a un adolescente que ha sido violada cómo abordar la lactancia de un adolescente que ha sido violada? Miren, lo primero es preguntarles
Esto va a sonar súper fuerte, lo que voy a decir. Lo primero es preguntarle en este momento cuál es tu disposición para el ejercicio de la maternidad. Porque, miren, es un tema que la persona que escribió esta pregunta puede escribirme libremente el correo, porque tiene muchos matices. Estamos hablando, y lo dije en algunas de las prácticas, es entender que cuando hablamos de la maternidad y de la lactancia, el cuerpo de la mujer, y miren que lo dijeron en algunas de las frases que les compartí al principio, y es que, venga, siento que mi cuerpo ya no me pertenece. Eso pasa cuando uno vive eventos de violencia sexual o eventos de violencia de diferente tipo, pero la violencia sexual sí que es uno de esos que irrumpe brutalmente. A mí me quitan de ser dueña de mí misma. Y si un hijo es producto de un abuso sexual, y bueno, si yo elegí tenerlo, hay toda una conversación que es importante acompañar, pero acuérdense, ahí eso de que es súper natural ese vínculo, pues no fluye, porque ahí hay un tema de una colonización, de una objeto, yo fui objeto de un evento, es decir, yo no existí como mujer y como ser humano, existí como cuerpo violentado, y ese es el primer lugar que yo tengo que validar. ¿Cómo lo valido? Les digo, suena durísimo, y yo sé que aquí pueden surgir muchas cosas, pero ¿quieres o no quieres? Yo necesito reconciliar a esa mujer con su cuerpo y con la decisión que ahora tiene de ejercer la maternidad de una manera particular. Porque les recuerdo, a ella le quitaron su libertad, la volvieron un objeto. Y yo necesito que ella deje de sentirse objeto para que ella pueda humanizarse en el contacto con un otro, que en este caso es un hijo, en donde yo necesito mover ese vínculo para que a mí no me vuelva a recordar esa experiencia. Y ahí es súper importante preguntarle, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Dónde te puedo ayudar? ¿Cómo no lo quieres también? Entonces, a veces para saber yo cómo puedo ayudar a alguien, necesito primero preguntarle, ¿qué quieres? ¿Y quieres que te ayude? ¿Cómo quieres? ¿Cómo puedo yo? Y si ella está resistente y sabemos que es una adolescente que necesitamos acompañar, vamos a activar otras redes. Yo no soy el profesional superpoderoso que va a salvar a todo el mundo. Necesitamos activar redes para contenerla, para cuidarla. Yo diría principalmente eso, pero pues por supuesto que si tenemos un caso muy específico, es un caso que amerita ser hablado, claro que sí. Carolina, nos alegra mucho tu participación. De nuevo, muchísimas gracias desde el Comité de Apoyo a la Lactancia y los organizadores del simposio. Te agradecemos mucho tu participación. También a los asistentes, gracias por acompañarnos en toda esta semana con todas estas conferencias. Esperamos que les haya servido mucho. Y los invitamos para que esta tarde nos acompañen a las 5 en la presentación de Consejería en Lactancia Materna en el marco de la consulta de pediatría en México. De nuevo a todos, muchas gracias y les deseo una buena tarde. Que estén muy bien. Gracias.